está entre los 3 y 7. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y estamos con la senadora Jimena Rincón. Gracias por estar acá, senadora. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Fernando Díaz. Hagamos un ejercicio imaginativo numérico. Acaba de haber una decisión del Partido Demócrata Cristiano de apoyar el apruebo en su órgano central. ¿Qué tanto de eso es reflejo de lo que pasa con toda la militancia, a juicio suyo? ¿En qué sentido? El 63% es representativo del militante demócrata cristiano. Votó el 0,7% de la militancia de nuestro partido. Por eso, pero por alguna razón... Y en una Junta Nacional en que no se le permitió a todos votar. Y cuando si te mostrara el chat, digamos, que está plagado de militantes y camaradas, la verdad es que es poco representativo. Y por eso, al final, uno concluye que la directiva, o más bien el presidente, no quiso hacer una elección de un militante, un voto, que es lo que le pedimos desde el inicio. A raíz de su negativa, los expresidentes, 9 expresidentes, le pidieron que hiciera una decisión amplia, en el sentido de que ambas posturas pudieran expresarse, libertad de conciencia. Tampoco quiso y llevó esto a una junta que la verdad es que conocíamos el resultado desde antes, no nos sorprendió. Y no representa lo que las bases militantes nos dicen todo el rato. Lamentablemente es así y bueno, ya tendrá que ver, ¿no es cierto?, el país, la decisión el 4 de septiembre. Pero a ver, para ponerlo en claro, lo que tú estás diciendo es que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, con ese 63%, ¿no representa la militancia demócrata cristiana? No representa el sentir de la militancia, al menos en el recorrido que yo hago hoy día digitalmente. No he podido recorrerla nuevamente, a pesar de que he estado en casi todo el país en los últimos 3 meses, recorriéndolos, conversando, en contacto con ellos, y no es lo que la militancia quería. Y por eso nosotros insistíamos tanto, vuelvo a señalarlo, en que hubiera una elección directa, un militante, un voto. Hoy día la tecnología lo permitía. El senador Buenchumilla dijo que tal vez era la hora de una separación amistosa y fraternal de la democracia cristiana. ¿Está de acuerdo de que esto puede significar el quiebre del partido? El partido ha resistido momentos complejos en su historia y ha seguido adelante. Y se ha quebrado también. Y se ha quebrado, pero ha seguido adelante con fuerza. Y yo espero que esta situación sea manejada y conducida adecuadamente por quien dirige el partido, de tal manera que evitemos un quiebre. ¿Y eso significa, por ejemplo, no pasarlo a usted al Tribunal Supremo aunque haga campaña por el rechazo? Yo más que campaña voy a explicar mi libertad de conciencia. Yo creo que la libertad de conciencia en un personaje político tiene que explicitarse, o explicarse, mejor dicho. Y el partido decidirá, ¿no es cierto?, si me pasa o no me pasa al Tribunal de Disciplina, pero cuando la democracia cristiana en su resolución dice que está por el apruebo y que permite la libertad de conciencia, bueno, esa libertad de conciencia, de acuerdo a la Declaración de Derechos Humanos, artículo 14, tiene que expresarse y yo voy a apelar a aquello. Claro, pero también hay una cosa que tiene que ver con la disciplina de un partido que toma una decisión. ¿Ha pensado en irse de la democracia cristiana si es que pasara eso? Un partido que en su Junta Nacional no respeta las elecciones universales, así que la verdad es que... Porque la dejaron como candidata, dice usted. Sí, pero eso ya es parte del pasado, pero si es por no cumplir acuerdos, la verdad es que a nadie lo pasaron. Usted lo menciona repetidamente, tan parte del pasado. No. Pero me refiero a que a nadie lo pasaron al tribunal por no respetar un acuerdo que además involucraba la decisión de la ciudadanía. Senadora, usted dice que la decisión de ir por el apruebo de la democracia cristiana tomada por la Junta Nacional no sería tan legítima porque no consideraba las bases del partido. No. Yo lo que dije es que lo que le pedimos al presidente del partido es que pudiera materializar una decisión con un militante, un voto, en una elección universal. Él no quiso hacerlo y lo que pidió, o lo que hizo, digamos, fue una decisión en Junta Nacional. Pero los miembros de la Junta los escogen los militantes del mismo partido. Sí, efectivamente, los escogen los militantes del mismo partido. Hay muchos presidentes comunales que son parte de la Junta que no pudieron participar porque no fueron habilitados. Bueno, una serie de cosas que la verdad es que a esta altura no tiene mucho sentido revisar. Ya se tomó la decisión, no es una decisión que compartamos. Se lo hicimos saber al presidente, por eso pedimos que participaran todos, no fue posible y bueno, ese es el resultado. ¿Cuál es? Perdón. No, yo quería ir de inmediato a sus decisiones para ir por el rechazo, la verdad. Hoy día en la entrevista usted profundiza y justifica su razón en 3. La primera es que el proceso nos unió.
El rector de la Universidad de Portales, Carlos Peña, el viernes hablaba de la paradoja constitucional, que los procesos constituyentes se inician en momentos de quiebres muy profundos que buscan generar estos acuerdos de convivencia en tiempos donde no existen, la verdad. ¿Usted cree que el proceso constituyente podía unirnos, ser esta casa de todos que se dice de forma recurrente en el debate? Sí, yo leí la columna del profesor Peña, que es una gran columna, y también los procesos constituyentes son espacios donde se reencuentran las naciones. El proceso español da cuenta de aquello, ¿no? Post-Franco, participación de la ciudadanía decidiendo un texto que se pone en consideración de todos y participa más del 70% del electorado y es aprobado por el 92% del país. Por lo tanto, los procesos constituyentes efectivamente pueden, dadas las circunstancias y lo que se proponga, unir al país y ser la casa de todos. Yo creo que esa es la aspiración máxima de un texto constitucional. Y por eso el español hasta el día de hoy no se modifica, o el alemán, que se dictó como una norma transitoria, lleva más de 60 años vigente. Por lo tanto, yo espero que un proceso constituyente efectivamente culmine con una norma que nos acoja a todos y que no sea la mirada particular de un sector. Eso era la Constitución del 80 y eso pretende ser la constituyente del 2022. ¿Pero usted las pone en un mismo plano No. en términos de ser...? Son distintas. Lo que trato de decir es que la Constitución del 80, que tenía una serie de pecados, ¿no? Uno de los pecados que tenía era que era la visión de un grupo de personas que le impuso en dictadura al resto del país. El problema de esta, que no es obviamente ni de origen, ni de elección, ni de paridad, ni de todas esas virtudes que tiene y que me siento parte de ese proceso, el problema que tiene es que en su discusión y elaboración al final termina siendo la mirada particular de un sector que se le impone al resto. Y finalmente es el plebiscito el que va a decidir, el plebiscito de salida, si el país quiere o no quiere ese texto que divide y que por eso tiene hoy día enfrentada a dos posiciones, las que están por aprobar para reformar o rechazar para modificar. Si gana el rechazo, que es la opción que usted favorece, eso lo que significa en la práctica es que sigue vigente la actual Constitución. Luego, evidentemente, puede haber cambios, puede haber reformas, pero sigue vigente la actual Constitución y además los cambios que se hagan dependen de la voluntad de la derecha. Si la derecha no quiere hacer algún cambio, ese cambio no se va a hacer, porque los quórum lo impiden. ¿Usted cree que la derecha efectivamente, en un momento de triunfo, habiendo ganado el rechazo el 5 de septiembre, va a estar disponible para hacer cambios profundos o para ir a una nueva Constitución con cambios profundos con respecto a la actual? A ver, lo primero que hay que decir es que la Constitución del 80 ya se dio por fenecida en el plebiscito que se hizo en octubre del 2020. Creo que ese es un tema que no es menor. Pero legalmente va a seguir existiendo. Legalmente va a seguir existiendo porque lamentablemente cuando se suscribe el acuerdo de noviembre del 2019, nadie se puso en el escenario de que el texto pudiera ser rechazado. La verdad es que había un ánimo colectivo de que íbamos a ir a ese texto después del proceso. Pero dicho aquello, es importante señalar que existe el plebiscito de salida. ¿Para qué? Para decir si nos gusta o no nos gusta el texto que se pone en consideración de la ciudadanía. Y yo soy de las que cree que el proceso continúa después del 4 de septiembre y continúa en cualquiera de las dos afirmaciones que se logren en el plebiscito. Si aprueba, porque ustedes tenían hace un rato atrás a Carolina Toa, ¿no es cierto?, que decía que había que inmediatamente empezar a ver las modificaciones porque el texto no era el texto que gustaba a todos. Y si gana el rechazo, yo soy una convencida de que el proceso tiene que continuar, tal como lo ha dicho no solo el presidente Frey, sino que también el presidente Lagos, en el sentido de que es necesario construir esa casa de todos. ¿Qué es lo que ocurre con la derecha? La derecha el primer paso lo tiene que dar, espero esta semana, mañana tenemos reunión de comités para fijar la agenda legislativa y espero que podamos votar esta semana la reforma de quórums a 4/7. La reforma de quórum a 4/7 no cambia la realidad política. Con 4/7 no. La derecha sigue teniendo el poder de veto para decidir qué reformas se hacen y cuáles no. La derecha y la no derecha, porque se necesita más que la derecha para poder aprobar ese texto. Entonces, esa es la primera prueba de fuego. Si está o no está dispuesta a rebajar los quórums, que era algo que se había pedido en el pasado y que no se podía. Pero eso no cambia la realidad política, aunque hubiera 4/7 sigue siendo la misma. No, pero viene un segundo paso y es poner encima de la mesa las reformas de esa carta
que quisiéramos tener. No solamente el Estado social y democrático de derechos que se ha usado tanto, ¿no es cierto?, como línea de el desde para tener ese texto, sino que también temas como el Tribunal Constitucional, el tema de cuáles son los derechos sociales, pero efectivos, porque no todo lo que brilla es oro. Pero, senadora, después de 30 años en que usted evidentemente ha estado por un cambio constitucional, ¿no?, por dejar atrás la Constitución. Desde los 14 años que estoy en política, y créame que he dado la pelea, hasta primero derrotar a la dictadura y luego hacer la reforma a esa carta que queremos. ¿No la conflictúa estar en una posición en que si gana su opción preferida, el rechazo, la derecha vuelva a tener el sartén por el mango para decidir qué se cambia y qué no se cambia, cómo se cambia y cómo no? Porque en la práctica ellos van a tener la iniciativa política y van a decir, esto no lo queremos cambiar y no se va a poder cambiar. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que lo que se discute o se vota el 4 de septiembre es el texto que nos propone la constituyente. Y ese texto tiene candados tanto más perversos que los que tiene sin reforma de los 4/7 la actual Constitución. 2/3, o sea, lo que hemos defenestado tantas veces y en tantas oportunidades, y si no se logran, 4/7 más plebiscito y en aquellas materias que inciden en nuestros pueblos originarios, además su consentimiento. O sea, no me digan... ¿Es necesario el consentimiento de reforma constitucional, algo que varios expertos desestiman? No, te puedo nombrar los artículos, tendría que ir a buscarlos, pero hay muchas materias con nombre y apellido en donde están ellos y tienen que decir que va a ser necesario su consentimiento. Entonces, pero no en la reforma constitucional, porque en el capítulo de la reforma constitucional no se menciona el tema de los pueblos indígenas. Lo han dicho Javier Couso, lo dijo Marisol Peña. Sí en todas aquellas materias que les afectan. Discrepan expertos en derecho constitucional. Está bien, pero que me muestren las normas que dicen que no es necesario, porque la norma es expresa. Porque el capítulo 11 de reforma de la Constitución reforma no en general, incluye el tema de reforma en general, pero reformas específicas, y ahí está la norma transitoria hasta el 2026, en que en todas aquellas materias en que a ellos les afecten, tiene que haber consentimiento. No es lo que dice el capítulo de reforma constitucional y no es lo que dicen expertos en derecho constitucional. Yo estoy leyendo el artículo transitorio, creo que es el 11 o el 9, me puedo equivocar. El capítulo 11 es el que tiene que ver con la reforma de la Constitución. Estoy hablando del artículo transitorio que fija lo que pasa con todas las reformas que se puedan hacer entre el 2022 y el 2026. Hay expertos en derecho constitucional que discrepan de esa... Bueno, yo les diría que se lean el artículo específico. Couso, Marisol Peña, que son personas... Es que no me basta que me digas que Javier Couso, Marisol Peña, porque yo lo que te estoy diciendo es que cualquier reforma constitucional en la norma transitoria en este periodo sí requiere en sus materias la aprobación o consentimiento de ella. Más allá de ese punto, el punto es políticamente, y a eso iba la pregunta, políticamente, ¿cuál es la seguridad o la certeza que usted tiene de que efectivamente si ganara el rechazo se van a poder hacer cambios, se va a poder hacer una nueva constitución? ¿Cuál va a ser la forma de hacer una nueva constitución? Porque los chilenos y las chilenas votaron abrumadoramente para que no fuera el Congreso el que hiciera la constitución, un 79%, contra la comisión mixta. Entonces, ¿es el Congreso el que queda legitimado para hacer una nueva constitución? Efectivamente, los chilenos votamos mayoritariamente para que fuera una convención la que hiciera la propuesta. Y yo creo que ese debiera ser el camino para hacer un nuevo texto. Ahora, tenemos que preguntarle a los chilenos, porque ya vivieron la experiencia de la convención con este procedimiento y no sé si están muy contentos del resultado que se obtuvo. ¿Habría que hacer otro plebiscito? ¿O qué sería después del rechazo? No soy yo la que define aquello, pero probablemente habría que preguntarle a los chilenos qué es lo que quieren. Ahora, más allá de eso, porque tu pregunta tiene que ver con por qué creerle a la derecha, en el fondo, por qué creer a la derecha estos cambios. Y yo creo que aquí el tema es, por la misma razón, que le tendríamos que creer al Partido Comunista, que quiere hacer un proceso constituyente. No estuvo dispuesto a firmar el acuerdo de noviembre del 2019, no estuvo dispuesto a sentarse a conversar sobre ese procedimiento y resulta que terminó en la mesa negociando, votando y escribiendo la Constitución. Entonces, por la misma razón que las circunstancias van determinando la acción en política, creo que tenemos que ser capaces de darle al país un texto que lo convoque y que lo convoque en serio. Porque yo escucho a los que dicen, no sabe qué... ¿Hay que confiar simplemente en que la derecha no, para nada. A mí, obras son amores y no buenas razones. Y yo creo que aquí lo primero es que pasa esta semana con los 4/7 y lo segundo es escribir ya aquellas reformas que son urgentes. Hay varias que han enunciado en su declaración, ¿no es cierto?, los partidos de oposición al gobierno del presidente Boric, o los partidos de derecha, como quieran llamarles, donde está... En general, son generalidades más. Generales y no generales. A mí me ha sorprendido que pongan en la mesa escrito que terminan con el control preventivo del Tribunal Constitucional, un tema que muchas veces pusimos encima de la mesa y no estuvieron dispuestos a hacer. El tema del agua, el tema de los pueblos originarios, son generalidades porque es una declaración. Ahora eso hay que traducirlo, y yo estoy de acuerdo contigo, a algo que diga, bueno, vamos en serio, y eso es una reforma, no es una declaración. Ahora,
hay que votar, ¿verdad? Es una votación además obligatoria, este plebiscito. Efectivamente. Y por lo tanto, hay un porcentaje de gente que probablemente va a ser la que defina la elección, que no tiene un track record, una trayectoria electoral porque no ha votado en las últimas elecciones y ahora que está obligada a votar, no se sabe exactamente cómo se vota. Y sin embargo, todas las encuestas están diciendo de alguna manera que ha subido el rechazo respecto del apruebo. Pero hay una incertidumbre al respecto. Ok, al día siguiente de que se vote, las dos posibilidades, si es que gana el apruebo o gana el rechazo. Jimena Rincón, ¿qué es lo que hace desde su estrado de senadora? ¿Cómo consigue, cualquiera sea el resultado, cómo consigue que se encauce cualquier cosa que eventualmente vaya a pasar a través de, ya sea, el consentimiento del perdedor 1 o el perdedor 2 para poder hacer las reformas que se necesitan? Yo creo, Fernando, que hoy día hay que dar pasos urgentes ahora, por un tema de certeza. Yo creo que la gente... Tú dices, anticipar lo que debiera pasar al día siguiente. Sí, después de, me puedo equivocar en las fechas, estuvimos de hecho conversando acá sobre eso. Hace casi 2 meses o 1 mes y medio, la derecha le ofreció al presidente de la República rebajar los quórums. El gobierno le dio un portazo. Yo ese mismo día dije que no entendía el portazo, que por qué no los llamábamos, sentábamos a la mesa y firmábamos. Lo hicimos nosotros después cuando el ministro Jackson dijo que con esta Constitución no podía hacer sus reformas. Dijimos, ya saben que este es el minuto, y presentamos la reforma de los 4 séptimos junto al senador Walker, el senador Iván Flores y el senador Pedro Araya. Ojo, también es importante decir, el senador Pedro Araya ha dicho que está por la opción apruebo, por lo tanto no es un tema de... Iván Flores entiendo que también. No se ha pronunciado hasta el día de hoy, ya, pero independiente de eso, lo que trato de decir es que esta no es una presentación de los que estamos por el rechazo. Por cierto. Y eso yo espero y confío en que va a salir y que vamos a tener los votos para aprobarlo. Necesitamos 33 votos. Dicho aquello, no podemos esperar 2 meses por un tema de certeza a la ciudadanía en ir explicitando esas modificaciones que vayan construyendo el camino a esa Constitución que todos queremos. Y por lo tanto, no solo las definiciones macro, sino que también las definiciones específicas tienen que estar hoy día encima de la mesa y tienen que avanzar para ser aprobadas. Un Senado que es cuestionado, ¿no es cierto?, con a esta altura ya fake news, de que es más lento, de que es más conservador, de que no saca las reformas, todos los datos dicen lo contrario. Creo que es un buen espacio para ir midiendo cuánta garantía damos o dan los centros opositores al gobierno, los de derecha, de que esas transformaciones hoy día sí se van a materializar. No se materializaron todas en el pasado y se le puso tranca a temas que tanto el presidente Lagos como el presidente Frey y, por cierto, la presidenta Bachelet habían puesto encima de la mesa, y creo que llegó la hora de, si queremos sostener nuestras declaraciones, al menos por parte de ellos, que se traduzcan en reformas. ¿Puede ser solamente una puntualización sobre lo que conversamos recién? Porque fui a buscar el artículo, porque no me lo sé de memoria, todavía los artículos de la Constitución. Y el 11º transitorio habla de otra cosa. ¿No? Sí, habla de otra cosa, ¿no? Yo lo voy a buscar para... Y el 7º, que es el que efectivamente se refiere a los mecanismos de... Que dije que no me acordaba cuál era. Sí, pero el 7º, que es el que me imagino que se refiere, porque habla de los mecanismos de reforma de la Constitución en el periodo transitorio hasta 2026, no hace ninguna alusión a consentimiento de los pueblos indígenas. Lo puedo leer textualmente. Hasta el 11 de marzo de 2026, para la aprobación de los proyectos de reforma constitucional, se requerirá el voto favorable de 4 séptimos de los diputados y del Senado. Los proyectos de reforma aprobados por el Congreso Nacional que alteren sustancialmente las materias señaladas en el inciso 1 del artículo 384, que es el de reforma precisamente constitucional, o los capítulos de naturaleza y medio ambiente y de disposiciones transitorias, son los únicos 2 que se marcan así, deberán ser sometidos a referéndum ratificatorio. Si el proyecto de reforma es aprobado por 2/3 de ambas cámaras, no será necesario dicho referéndum. Solo cuando no lo tenga. Voy a buscarlo porque no hay nada que tenga que ver con el consentimiento de los pueblos indígenas, solo para dejarlo claro. Yo lo voy a buscar para poder contestar. Daniel le preguntaba por la credibilidad de la derecha para hacer los cambios, y usted decía que
les creía por la misma razón que el Partido Comunista, que estuvo que no fue parte del acuerdo, luego terminó siendo un actor activo en la discusión de la convención. Pero el Partido Comunista no es que no se quiso sumar a dicho acuerdo y nos puso un camino alternativo. Como que no estuvo en el acuerdo, eso es lo que dije yo. Totalmente. Pero usted me dice que esa sería una razón para mostrar que hay que confiar. No, que yo creo que los contextos van cambiando las circunstancias, eso es lo que he dicho. En el acuerdo del 2019, noviembre, el Partido Comunista se resta de ese acuerdo. Sí, ¿Te acuerdas que nos público dicen que esto es una cocina entre cuatro paredes y que ellos no van a participar porque no se dan garantías, etcétera? Buena parte del Frente Amplio también. Y de hecho, acuérdense que el partido del propio presidente lo deja fuera y él votó solo. Votó absolutamente solo, lo que hay que reconocerle desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su convicción. Pero entonces, ¿usted cree que la derecha hoy día, en el fondo, está respondiendo a un momento coyuntural y por eso sus cambios van a ser posibles haciendo una revisión histórica de su trayectoria? Carolina Tobar en el panel anterior decía, bueno, se ven tironeados un poco incómodos, en los últimos 15 segundos cambiaron de opinión. Yo creo que es importante entender la magnitud de lo que tenemos por delante. Hoy día está en juego el país y cómo lo sacamos adelante entre todos. Si algunos creen que bastan solo ellos para poder avanzar en una agenda transformadora, en los desafíos que tiene el país, bueno, vamos a poner nuevamente en riesgo al país, su estabilidad, la posibilidad de concretar reformas. Hoy día el Parlamento, ustedes lo han visto, está súper polarizado, no es un Parlamento como antaño, ¿no es cierto?, en que las fuerzas políticas estaban más o menos agrupadas y consolidadas. Me pierdo en cuántos partidos hay. Está bastante fragmentado. Me pierdo en la cantidad de partidos que hay o agrupaciones que hay en la Cámara de Diputados. En el Senado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 10 agrupaciones o partidos políticos. Apruebo Dignidad es un conglomerado, ¿no es cierto?, que junta a varios partidos. Está después el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia Cristiana. En la derecha tenemos 4 partidos políticos sentados en la mesa. Eso en el Senado. En la Cámara de Diputados es mucho más fragmentado, está mucho más fragmentado. Por lo tanto, necesitamos aunar. Necesitamos aunar y lograr tener miradas compartidas de lo que queremos hacer en el país. Este texto no lo logra. ¿Y cuáles son las miradas compartidas más urgentes que usted cree que debería afrontar? Sin lugar a duda, los temas de seguridad y los temas económicos son fundamentales. ¿Para la Constitución o para la discusión de política pública? Para la discusión de política pública, en lo inmediato. La Constitución se vota el 4 de septiembre, pero hoy día las personas no pueden seguir esperando, ¿no es cierto?, cuando hay alzas en el costo de la vida. Y en la Constitución, el modelo de país que queremos construir, que debiera ser un modelo mucho más amplio que el que creo recoge la propuesta que se nos ofrece. ¿Usted cree que el estado de emergencia debiera ser renovado sin, de alguna manera, adjetivo? No debiera ser acotado, porque le pusieron acotado, ¿verdad? Yo creo que primero no fue acotado. Si tú revisas, y supongo que lo has hecho, el decreto primero del presidente de la República es prácticamente igual al del último, en octubre del año pasado, el presidente Piñera. De hecho, lo acotado solo sale en la primera parte, pero no, en el ahora desagregado... se está hablando de una renovación acotada. Estoy diciendo que el que dictó el presidente, el primero que dijo que era acotado, si tú lo comparas, y supongo que ustedes lo han hecho, con el del presidente Piñera, son, la verdad es que iguales. Son muy iguales, sí. En lo que se puede hacer es exactamente lo mismo. Y en el encabezado tiene una frasecita que habla de caminos, carreteras, etc. Yo los he aprobado todos y lo he aprobado porque entiendo que es una decisión del presidente. Creo que es un error no tener herramientas para enfrentar situaciones de orden público como las que vivimos en nuestro país, y a partir del 4 de septiembre y 10 días después ya no estaría si se aprueba el texto constitucional. No sé qué hace un presidente si no tiene esa herramienta, y no basta con chasquear los dedos para decir que los temas están en una constitución cuando no es así. Entonces, yo creo que hoy día, dadas las condiciones que tenemos en el país, es fundamental tener esas herramientas. Es fundamental para el presidente, es fundamental para la ciudadanía. Bueno, agradecemos a... Sí, pero sí, tranquilo, me dicen todas las cantidad de cosas por la oreja. Tranquilo, agradecemos esta conversación con nosotros de la senadora Jimena Rincón. Y por cierto, esperamos que contribuya con el minuto de confianza que viene después de esta pausa.